En esta parte de la clase vamos a centrarnos en los componentes celulares de la vasculatura cerebral y la unidad neurovascular. Vamos a ver el rol de las células endoteliales, pericitos, astrocitos, así como la inervación tanto intrínseca como extrínseca. El endotelio es un tipo celular altamente especializado en el cerebro, que puede producir varios mediadores vasoactivos, incluyendo el óxido nítrico, prostaciclinas y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que tienen una influencia significativa en el tono vascular y por lo tanto capacidad de influenciar el flujo sanguíneo cerebral. El óxido nítrico es uno de los vasodilatadores más prominentes a nivel cerebral. En condiciones de reposo, el óxido nítrico basal, producido por el endotelio cerebral, inhibe el tono de reposo tanto en las arterias piales pequeñas como en las grandes y en las arteriolas del parénquima, afectando así el flujo sanguíneo cerebral. La sintetasa de óxido nítrico está presente en el cerebro en tres isoformas: la neuronal, la endotelial, que se expresan en forma constitutiva en cada una de esos tipos celulares, y una inducible. La producción de óxido nítrico por el endotelio cerebral puede ser provocada por estímulos que aumenten el calcio intracelular en el endotelio, como por ejemplo la acetilcolina o las fuerzas que provoca el flujo sanguíneo sobre la superficie endotelial, ya que la producción del óxido nítrico por esta enzima depende del calcio. La producción entonces del óxido nítrico es principalmente activada por un mecanismo calcio dependiente, y todos aquellos factores que aumenten el calcio a nivel intracelular van a activar esta enzima. El óxido nítrico, al ser producido, difunde a las células de músculo liso, donde provoca la vasodilatación, principalmente por favorecer, a través de una cascada de segundos mensajeros, la apertura de canales de potasio que llevan a reducir el potencial de membrana y por lo tanto a provocar una vasodilatación, una relajación de este tipo celular. El factor hiperpolarizante derivado del endotelio media la vasodilatación en condiciones fundamentalmente basales, pero también puede ocurrir en respuesta a determinados agonistas, ¿sí?, que provoquen también cambios a nivel del calcio a nivel intracelular, porque esto lo que va a provocar es la activación de canales de potasio que finalmente van a llevar a una hiperpolarización de las células endoteliales. Esa hiperpolarización luego es transferida a las células de músculo liso adyacentes, provocando la relajación de este tipo celular y por lo tanto la vasodilatación. La transferencia de la hiperpolarización del endotelio a las células de músculo liso se cree que ocurre a través de uniones mioendoteliales entre ambos tipos celulares. También hay productos del metabolismo del ácido araquidónico que pueden influenciar el tono vasomotor a nivel de los vasos, aunque a nivel cerebral aparentemente no tienen un rol muy protagónico. Otros factores que sí influencian el endotelio es el proceso de mecanotransducción de las fuerzas que provoca el flujo a nivel del endotelio. Las células endoteliales están expuestas a fuerzas de fricción mecánica por la sangre que circula. Esto produce vasodilatación por una serie de segundos mensajeros y la que se denomina entonces vasodilatación inducida por el flujo sanguíneo. Lo que provoca finalmente la cascada de segundos mensajeros que activan estas fuerzas es un aumento en la producción de óxido nítrico y por lo tanto una vasodilatación a ese nivel. Las células endoteliales también son capaces de liberar factores vasoconstrictores.
entre ellas, por ejemplo, metabolitos del ácido araquidónico, como la prostaglandina H2-alfa y el tromboxano A2, que generalmente aumentan en condiciones patológicas. Uno de los más potentes vasoconstrictores derivados del endotelio es la endotelina 1. La vasoconstricción es inducida por activación de receptores A y B a la endotelina localizados a nivel de las células del músculo liso. A pesar de este rol vasoconstrictor predominante, la endotelina 1 en dosis muy bajas también puede inducir la producción de óxido nítrico a nivel del endotelio a través de la activación de receptores en la endotelina, receptores de tipo B a la endotelina que están ubicados en las membranas de las células endoteliales, de tal manera que a muy bajas concentraciones podría tener el efecto contrario, o sea, provocar una vasodilatación. Las células de músculo liso son los principales efectores responsables de la regulación del flujo sanguíneo global a nivel de las arterias piales de mayor calibre, así como a nivel de las arterias penetrantes y las arteriolas precapilares ya a un nivel más local. Más allá del tono intrínseco de la circulación arterial, inducido por la presión intraluminal y las fuerzas generadas por el flujo sanguíneo a nivel de la capa de células endoteliales, el equilibrio entre las moléculas vasodilatadoras o vasoconstrictoras liberadas tanto por las células endoteliales como las células del parénquima cerebral van a estar actuando sobre las células de músculo liso y determinando el diámetro y por lo tanto el flujo sanguíneo dentro de la vasculatura. La constricción o relajación de las células de músculo liso ocurre fundamentalmente a través de dos mecanismos. Por un lado, a través de cambios en la concentración intracelular de calcio y por otro lado, cambios a nivel de la sensibilidad al calcio del aparato contráctil de las propias células. Como vemos en esta imagen, hay una representación de la unidad neurovascular, en este caso en un cerebro de roedor adulto, donde se pueden observar los componentes celulares de la pared vascular a través de diferentes zonas de la microvasculatura en la corteza cerebral. Vemos entonces cómo está la representación de la pared de músculo liso a nivel de las arteriolas piales, a través de las arteriolas penetrantes, las arteriolas precapilares y luego ya los capilares desprovistos de músculo liso y cómo vuelve a aparecer a nivel de las vénulas ascendentes dentro del parénquima cerebral. Los pericitos son células contráctiles localizadas en capas en la membrana basal. Forman procesos longitudinales y circulares que envuelven a los capilares con una densidad variable y también con cambios morfológicos a lo largo de la pared capilar. La cobertura es más compacta a nivel de la transición de las arteriolas precapilares a los capilares de primer orden, formando una estructura de tipo red. Mientras que a medida que nos vamos acercando a los capilares, se vuelven más delicados y sus prolongaciones son más delgadas. Hacia las vénulas postcapilares, otra vez aumenta su densidad y adquieren esa estructura de tipo malla. Sin embargo, el grado de cobertura a este nivel es un poco menor. Los pericitos están en estrecho contacto con las células endoteliales, conectados con ellas a través de uniones gap y uniones adherentes, y se encuentran en estrecha proximidad con los podocitos astrocitarios y procesos neuronales perivasculares. Así entonces, junto con las células de músculo liso, forman una unidad integral funcional que, como vimos previamente, se denomina unidad neurovascular. Los pericitos entonces expresan proteínas de citoesqueleto con características contráctiles. Juegan un rol importante, como vimos previamente también, en fortalecer a la barrera hematoencefálica, brindando apoyo y control a las células endoteliales en la expresión de las proteínas para mantener
las uniones estrechas entre ellas y también para inducir el funcionamiento adecuado a los podocitos astrocitarios. Los pericitos pueden reaccionar a moléculas vasodilatadoras y vasoconstrictoras y con mecanismos comparables a las células de músculo liso. Son responsables de un aumento inicial del flujo sanguíneo capilar a la activación neuronal, incluso antes que las arteriolas penetrantes y precapilares se dilaten. Los astrocitos tienen una ubicación privilegiada dentro de la unidad neurovascular, ya que tienen contacto estrecho con las neuronas a nivel de la sinapsis, así como con la vasculatura a través de los podocitos. A nivel de las arterias penetrantes de mayor calibre, forman límites gliales con una capa de podocitos que va bordeando el espacio de Virchow-Robin, el cual separa las arterias del parénquima cerebral. Este espacio contiene líquido intersticial y va a constituir lo que se denomina el sistema linfático cerebral, el cual es importante para la depuración del parénquima cerebral de todo tipo de metabolitos y toxinas que puedan generarse allí. Más abajo, en el árbol vascular, el espacio de Virchow-Robin se vuelve más pequeño hasta desaparecer, y en ese caso entonces los astrocitos se ponen en contacto estrecho con las células de músculo liso en la pared de los vasos, de las arteriolas y vénulas, y con las células endoteliales y los pericitos a nivel de los capilares. El evento clave para la señalización vasoactiva de los astrocitos es el aumento intracelular de calcio dentro de estas células de sus somas y sus podocitos, que lleva finalmente a la generación de vasodilatación local por relajación de las células de músculo liso. Esto ocurre, por ejemplo, como consecuencia de la activación de receptores para glutamato, receptores metabotrópicos ubicados en las membranas de los astrocitos, o en respuesta al ATP liberado por las neuronas. Este aumento de calcio intracelular en el astrocito lleva a la activación también de metabolitos del ácido araquidónico, que provoca finalmente la hiperpolarización de las células de músculo liso y vasodilatación. El aumento del calcio intracelular en los astrocitos también lleva a una vasodilatación por un mecanismo dependiente de la liberación de potasio que provoca aún mayor relajación en las células de músculo liso y por lo tanto aún mayor vasodilatación en las zonas de actividad neuronal. La vasculatura cerebral también es modulada por inervación perivascular, la cual puede ser extrínseca o intrínseca. Dependiendo del segmento cerebrovascular, los vasos entonces van a tener fibras nerviosas perivasculares que se originan en ganglios extracerebrales para la inervación extrínseca o por neuronas localizadas dentro del cerebro, las cuales van a ser las responsables de la inervación intrínseca. La inervación extrínseca inerva a las arterias de la superficie epiyal con fibras simpáticas provenientes del ganglio cervical superior, fibras parasimpáticas provenientes de los ganglios esfenopalatino y óptico y fibras nerviosas sensoriales provenientes del trigémino. El rol de la inervación extrínseca consiste en ajustar los diámetros de los principales vasos nutricios y de esta manera regular el flujo sanguíneo global del cerebro de acuerdo a las necesidades sistémicas. Por ejemplo, la inervación simpática va a realizar ajustes a los límites autorregulatorios, como veremos más adelante, o también como mecanismos que constrigen determinadas condiciones patológicas y así proteger al cerebro, por ejemplo, de una hipoperfusión. Más abajo en el árbol vascular, mientras que los vasos van a penetrar en el parénquima, el espacio de Virchow-Robin, como vimos, comienza a desaparecer y las arteriolas pierden la inervación extrínseca.
Las arterias entonces entran en contacto con las neuronas localizadas en el cerebro. Esta inervación intrínseca es provista por fibras nerviosas que se originan en áreas subcorticales, fundamentalmente a nivel del núcleo basalis, del locus ceruleus o del RAFE. A su vez también pueden tener inervación de interneuronas GABAérgicas. Las fibras nerviosas intrínsecas de las áreas subcorticales generalmente van a contactar interneuronas o astrocitos más que a los vasos directamente. La contribución respectiva de cada componente de la inervación perivascular depende enormemente de cuál es la red que se active específicamente por la actividad neuronal y los cambios que ocurran en la actividad de la red debido, por ejemplo, a eventos patofisiológicos.